¿quién soy yo para creerme que que interpreto la Biblia mejor que las personas que estaban ahí con los apóstoles, que fueron enseñados por ellos? ¿Por qué yo pensaría que mi interpretación está correcta y la de ellos incorrecto? Ese mismo domingo fui a hablar con mi pastor, porque yo soy una persona así que me gusta dejar las cosas claras, no me gusta, y pues sentí la responsabilidad de hacer eso. Y fui a hablar con mi pastor, la conversación fue con mi pastor y otro anciano de la iglesia, y fue una conversación muy difícil, de verdad que sí, fue una conversación muy difícil. Y pues mira, desde temprana edad se puede decir que sí, mi familia era católica, pero era de los light, como tú dijiste, de los que pues me recuerdo bien pocas veces de pequeño haber ido a la iglesia con mi mamá, pero sí me recuerdo haber ido con ella unas cuantas veces. Ya cuando entré en el grado séptimo, a mis 12 años, entré a una escuela católica. Y aquí, como quien dice, me crié católico y pues conocí las cosas básicas de la iglesia, pero honestamente no puedo decir que había eh, llegado a una relación personal con el Señor y que había entendido las doctrinas o nada de eso, simplemente era presente en esa iglesia, en esa escuela católica. Y pues mi familia como tal, hasta el día de hoy, pues ya no practican de ninguno de los dos lados, pero se puede decir que eran católicos, son católicos porque me bautizaron desde que yo era pequeño. Yo me bauticé, no te sé decir la qué edad, pero sé que hice la primera comunión a eso de los 11 años. O sea, que por esa parte, por lo menos podemos decir que sí fui criado en la iglesia católica. Ok, normalmente eso ocurre en nuestros países, nos bautizan, hacemos los sacramentos, primera comunión, confirmación, y gracias a Dios, ¿no? Que Gracias a Dios. aunque se hace por tradición, pues obviamente Dios se vale de todo, la semilla siempre va a quedar ahí sembrada, el bautismo obviamente no se borra y es para siempre, y eso se lo agradecemos a nuestros padres. Ahora, criarte en ese entorno, ¿verdad? Que no había pues realmente un arraigo en la fe, te llevó por un camino contrario a la fe, porque pues sí, muchas personas que no le temen a Dios, sí, o sea, se entregan como al pecado o comienzan a renegar de la fe. Ya cuando estabas en edad ya más de adolescencia, ¿creías en ese Dios que al menos te inculcaron de niño o ya para nada? Pues mira, yo en mi adolescencia, que yo estaba pensando en esto hace poco, yo en mi adolescencia sí hubo un momento en el que me interesé mucho por Dios. Podemos decir eso de los 14 años, 13. En un momento que yo dije, eh, quiero vivir para Dios y dejé de escuchar música secular por una semana. Después de eso Okay. volví a la música secular, después, pero por una semana dije eso. Pero ¿qué pasa? Que yo no tuve una guía, yo no tuve un padrino, yo no tuve alguien alrededor mío que me llevara de la mano. So que el deseo lo tuve, eso sí me puedo acordar que lo tuve. Ya después, cuando me vi sin ningún norte, cómo hacerlo, qué hago, pues literalmente lo que me duró fue una semana. Eh, Okay. y recuerdo que esto podía pasar de vez en cuando, que yo quería seguir al Señor, porque estaba en la iglesia católica y a veces íbamos a la misa y el padre decía algo que de las pocas que entendía, que pues como que me daba una cierta convicción, yo no sabía lo que significaba eso ni nada, pero estando en el ambiente, por lo menos a veces uno siente ese primer fueguito. Pero no, hermano, después que yo crecí en mi adolescencia, ya después que me fui 16, 17, 18, ya yo vivía como yo quería y ya yo empezaba, sí, oraba que de aquí de vez en cuando, pero te puedo decir que ni tenía un buen conocimiento a quien estaba orando. Estaba orando porque eso fue lo que me dijeron que así hiciera. Estaba orando sin fin alguno, estaba orando por superstición, podemos decir. Y llegué a los 18 años y fui a universidad y con ese fundamento ya entrar en universidad, estar sin algún conocimiento de la palabra del Señor ni de Dios, la universidad fue desastre. ¿Y por qué llamas que fue un desastre? Pues el problema es, como te dije, a los 14 años si hubiese tenido una guía, no hubiese pasado lo que pasó en la universidad, digo yo. Pero entré en la universidad con cero conocimiento del Señor, con cero conocimiento de cómo vivir una vida agradable al Señor y con cero deseos ya de seguir esta palabra que la gente dice que es la palabra de Dios en mi mente. Yo llegué a la universidad con la mentalidad de la Biblia fue escrita por el hombre. Yo no tengo que seguir eso. Eso fue escrito para manipular a la gente. Esa era mi mentalidad. ¿Por qué? Porque yo quería vivir como yo quería vivir. Yo no quería que alguien me dijera cómo vivir.
Pasa que yo en este momento no estaba reconociendo que esa era mi mentalidad y que detrás de todo esto que yo decía, que esto y lo otro, estaba detrás que yo simplemente quería vivir como me diera la gana. Entonces, algo también que sí me chocó es que la iglesia, las universidades que yo fui a dos universidades diferentes. Las dos eran cristianas, protestantes, pero cristianas. Ok, Y pues algo que me afectó mucho es ver cómo los que decían ser cristianos actuaban. Yo cogí este argumento común de una persona que no es cristiana. ¿Para qué yo voy a ser como ellos si son hipócritas? Yo claro. entré en esa mentalidad. Yo no quiero seguir, yo no quiero saber nada de estas personas, yo no quiero seguir lo que ellos siguen. La Biblia era un libro escrito por el hombre para manipular a las personas. Ya estamos en una época donde hemos avanzado demasiado para seguir un libro tan arcaico. Esa era mi mentalidad en ese momento. Y pues ya te puedes imaginar cómo era mi vida en ese momento. Claro. Pues una vida de impío, para decirlo como es. Una vida que no tenía ningún tipo de conciencia para las cosas de Dios. Yo vivía como me daba la gana, iba a las fiestas de la universidad, andaba por ahí en impureza y todas esas cosas. Ok, ahora, mientras hacías esas cosas, que tú llamas obviamente impurezas y fiestas, alcohol, me imagino, ¿en algún momento tenías algo de conciencia de decir esto está mal, o sea, en el fondo, o por el contrario, como ya tenías esa idea en la cabeza de que la Biblia era un invento y todas estas cosas, no te importaba absolutamente nada lo que hicieras? Hermano, esa es una muy buena pregunta, porque aunque yo podía decir lógicamente, intelectualmente, que no, que esto no era verdad, los domingos, que era el día que yo me levantaba todo en crudo del sábado, En yo me, Guayabao, como dice aquí en Colombia. yo me sentía mal por algo. Todos los domingos eran terribles para mí, todos los domingos. Yo detestaba los domingos, porque me levantaba sintiéndome culpable, me levantaba sintiéndome con asco de mí mismo y no sabía por qué me sentía así. Yo no, en mi mente la convicción sí estaba, mi conciencia estaba viva todavía, pero mi intelecto queriendo dejarme vivir a lo loco no me dejaba entender por qué. Lo que pasa es que el día anterior yo estaba de fiesta, bebiendo hasta las tantas, haciendo lo que sea con la gente y llegaba el domingo y me daba la convicción. Pero yo no entendía qué era esto hasta que después que me convertí en cristiano, que el domingo se convirtió en mi día favorito, yo miraba para atrás y yo decía, eso es lo que estaba pasando. La conciencia mía estaba viva todavía, pero yo la estaba ignorando. Que sí sentía la convicción, pero no quería aceptarlo. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó esa vida, pues, con ese pensamiento y con esa sensación los domingos de tristeza o de sazón? ¿Cuántos años pasan de eso? ¿O cuánto tiempo pasa? ¿Y Ujú. cómo llegas a una iglesia protestante? Perfecto. Pues entonces eso duró desde que empecé mi universidad en el 2018 hasta que terminé. 4 años y medio podemos decirle, porque yo fui de Puerto Rico a Kansas, a mi universidad 2 años, de Kansas a Tennessee 2 años más y después a California. En California es que yo empecé a como que a recapacitar. Me encontré solo, me encontré sin nada que hacer, me encontré con esta vida que era de universidad que ya no me llenaba porque, bueno, ya no estaba en universidad y quería seguir haciendo las cosas que hacían los universitarios, pero me daba cuenta que ¿qué estoy haciendo? Entonces, yo tenía un roommate en la casa en la cual yo vivía, que él era cristiano, protestante, de la Iglesia de Cristo. Esa es la denominación de ellos, pero se dicen ser no denominación, pero se llama Iglesia de Cristo. Toda la rama es así, Iglesia de Cristo. Y él era cristiano, claro, y un día me pregunta que si yo era cristiano. Y yo en mi mente, pues sí, fui criado en la iglesia católica, esto y lo otro. Yo soy cristiano, pero sin fundamento. Yo respondí esta pregunta. Y le pregunto a él que si él lo era, y él me dice que sí. Tiempo después él me invita a hacer un estudio bíblico. Y yo dije que no, 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 yo estoy viendo una televisor, que si esto y lo otro. Pero ¿qué pasa? Que ya anterior a esa pregunta que él me hizo, me habían pasado cosas que podemos decir sobrenaturales, podemos poner la palabra, y yo sabía ya de dónde venía, porque yo estaba ya como que llorándole a Dios, pidiéndole que hago.
En mi ignorancia, de la mejor manera que pude, lo hacía, lo hice. Si tú eres real, déjame conocerte. Y entonces en una cosa tan pequeña como que un día yo me iba perdido guiando y no tenía carga para llegar a mi casa, que yo le dije al Señor, Señor, si tú existes, permite que la próxima que yo coja, la próxima calle que yo coja me lleve directo a donde yo tengo que ir. Y yo no te miento, hermano, que el Señor es mi testigo, que la próxima que cogí me llevó a la avenida principal que me lleva a mi casa. Y eso me puso mucho a pensar, me paró los pelos ese mismo día, yo hasta me puse yo bien, bien, bien emocional. Y pues después yo dije, después cuando él me hizo esa pregunta, mi roommate, de que si quería hacer estudio bíblico y le dije que no, me quedé pensando, me dije yo, ¿por qué no? Porque tengo que hacer, que voy a perder. So que le digo que en la semana siguiente le digo que sí quería hacer ese estudio bíblico. Y ahí empezó mi travesía en el protestantismo, porque él era protestante. So empecé a estudiar la Biblia con él, leyendo la Biblia por mi parte. Sí, sí es verdad que leía mucho, mucho la Biblia. Sí. Mañana, a través del día y en la noche, y me la comía porque quería saber más y más y más. Pero lo hacía por mi cuenta, lo que yo entendía, lo que yo interpretaba. Eso me llevó, empecé a ir a una iglesia no denominacional. No fui con él, fui con otro hermano mío que yo vivía con él en California. Fui con él a una iglesia denominacional evangélica, de las que tienen un concierto de rock en la iglesia. Y esto a mí me gustaba, porque yo siendo un bebé en la fe, a mí me gustaba la emoción que yo sentía cuando tiraba Claro. las manos para arriba y cantaba, y la emoción, y yo decía, esto es el Espíritu Santo, sin tener ningún conocimiento. Pero sí es verdad que fui cogiendo un poquitito más de conocimiento en la palabra y ya no me sentía cómodo en esa iglesia. Ya eso me llevó a, bueno, Pero brinqué. ¿por qué? O sea, ¿por qué, a pesar que era emocional, o sea, por qué no te sentías bien? Estaba vacía en doctrina, no había algo que se enseñara de la Biblia que yo podía llevarme para mi casa y en lo que yo pudiese reflexionar y algo que me conviccionara. Era un mensaje que nos hacía sentir bien, un mensaje motivacional, la música. Como de crecimiento personal. Sí, exactamente, la mejor manera de describirlo. Pero yo estaba en búsqueda de algo más. Yo quería más, yo quería el Señor, yo no quería esto. Y yo no supe reconocer eso con esas palabras en ese momento, pero mi espíritu lo supe reconocer, solo que me tuve que alejar. Entonces, en este transcurso, yo quería empezar una maestría en mi campo que yo estudio. Pero yo estaba en ese momento con el pago de mi carro encima y no podía hacer la maestría porque requiere un internado que requiriera no trabajar en trabajo completo. Eso que yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Ya yo era cristiano, me consideraba cristiano, ¿cómo lo hago? Y me robaron el carro y me lo estrellaron. Mm. Literalmente 1 o 2 semanas después que yo empecé a orar esa oración todos los días. Y yo en ese momento reconocí inmediatamente que eso fue el Señor. Y yo no me molesté ni me sentí. Yo dije, ok, me voy para North Carolina porque aquí vive mi papá y me podía quedar con él. Estoy ahora mismo en Carolina del Norte en este momento y aquí podía empezar mi maestría. So, aquí empecé a ir a la iglesia que te dije, a la iglesia de Cristo, a esa rama. Y ahí duré 2 años y medio. Ahí fue que pero en este transcurso tenía un círculo protestante grande, tenía círculo de personas que eran bautistas, personas que se asociaban con el calvinismo, no sé si me imagino que sabes de todas esas ramas, Sí. personas que presbiterianas, de todas las ramas. ¿Y qué pasa? Que a mí me molestaba mucho, mi espíritu se sentía muy, muy incómodo con el hecho de que esta persona creía algo y esta persona creía otra cosa y yo creía otra cosa y todos decíamos que estábamos leyendo la Biblia con el Espíritu Santo guiándonos. Y yo me preguntaba, si todos estamos leyendo la Biblia con el Espíritu Santo guiándonos, ¿por qué estamos llegando a conclusiones diferentes? Claro. Y estamos hablando de personas que yo pensaba que eran genuinas, que no es que estaban tratando de hacerlo a su propia interpretación, y yo sabía que yo no lo estaba tratando de hacer solamente porque quería que fuese a mi gusto, simplemente que llegaba a la conclusión que llegaba con el intelecto que tenía. Y eso me molestaba mucho, que yo veía personas genuinas llegando a completamente conclusiones diferentes. Y yo dije en mi mente, yo siempre decía, tiene que haber algo mejor que esto, Señor, ¿por qué nos permites batallar con esto? Y yo batallaba mucho con el tema del bautismo. Yo batallaba mucho con el tema del bautismo. Porque, como te dije, me imagino que mi esposa les contó de su experiencia con las personas que ella vivía.
eran bautistas, aunque no se identifican como tal, son por las doctrinas que creen es bastante bautista y van a una iglesia bautista. Pues ese señor con el que mi esposa vivía, yo lo consideraba como un padre para mí, porque Wow. él era como un mentor. Sí. Y siempre era la persona a la que yo iba con preguntas y conversaciones de la Biblia y esto. Y él creía una cosa, pero mi pastor de la iglesia que yo veía, que yo iba, creía otra cosa. Y los dos los consideraba como personas que yo admiraba y que tenían buen conocimiento. Y yo le preguntaba al mentor que te dije, mira, ¿qué crees del Espíritu Santo, del bautismo? Y me daba una contestación. Y iba donde al otro, al de mi iglesia, ¿qué crees del bautismo? Y me daba otra. Y eso a mí me volaba la cabeza, me molestaba mucho. No sabía por qué pasaba eso. No conocía tampoco un sistema mejor, no conocía el sistema de la Iglesia Católica todavía. En ese momento, ahí fue donde me encontré. Llegas a ese punto, por supuesto, de incomodidad, precisamente por la diferencia que hay entre una y otra. A mí me pasó algo similar también con dos amigos protestantes que me invitaban cada uno a una iglesia y cada uno predicaban algo diferente, ¿no? Pero a diferencia de ti, yo no profundicé en la historia, no leí nada, o sea, yo me perdí en el camino y por misericordia de Dios me Mm, trajo al lugar correcto, ¿no? mm, Entonces, llegas a ese punto de incomodidad cuando dices, debe haber algo mejor o mm. cómo encuentro eso que necesito. Esto pasó en diferentes facetas. Lo primero es Sí. que yo me estaba desplomando ante el Señor porque yo necesitaba encontrar la contestación, especialmente del bautismo. Como te dije, el bautismo es una pregunta con la que yo batallé por un año o más, que si el bautismo salva o no salva. Porque yo leyendo la Biblia no podía llegar a una conclusión, especialmente cuando tenía personas que yo consideraba muy inteligentes y de mucho conocimiento diciéndome una cosa y el otro de otra cosa. Claro. Y yo, en este transcurso, el hermano mío, él no es hermano mío, él es uno de mis mejores amigos, pero que lo considero mi hermano, con el que yo vivía en California, él me hace la pregunta, porque yo hacía muchos estudios bíblicos, yo los daba, porque yo me gustaba estudiar la Biblia, me gustaba sentarme con otro a leer y esto y la otra. Y él me hizo la pregunta, ¿el bautismo salva, hermano, sí o no? Y yo le dije, mira, brother, yo de verdad no sé. Yo de verdad llevo estudiando esto mucho y no te sé decir, pero te voy a encontrar la contestación. Ya sabía que yo había visto todos los pasajes bíblicos posibles, habido y por haber, para contestar y no pude. Ya sabía lo que iba a decir este si le preguntaba y ya sabía lo que iba a decir este si le preguntaba. Aquí fue la misericordia del Señor, porque esto fue en oración. Señor, muéstrame donde estoy incorrecto, muéstrame donde estoy erróneo, dame humildad para aceptarlo y ilumíname. Aquí fue donde se me prendió el bombillito, tú puedes decir, y dije, ¿qué será lo que creían los cristianos del primer siglo, del segundo siglo? Y esto me llevó a irme un sábado para una biblioteca, completo el sábado completo. Parecía un loco. Tenía mi computadora al frente, dos libros de historias de la iglesia, la Biblia y mi teléfono. Y yo parecía un científico de estos locos buscando en la Biblia, viendo videos, buscando en la historia. Y no solamente llegué a la conclusión ese mismo día de que los primeros cristianos creían que el bautismo salvaba. Vi otras cosas que no me gustaron. Vi otras doctrinas con las cuales yo como protestante estaba muy en contra y muy en diferencia, en desacuerdo. Claro. Perdón. Y yo me sentí muy incómodo este día, muy incómodo, tan incómodo como que yo ni me sentía como que yo quería hablar con mi esposa, que era mi prometida al momento. Yo ni quería hablar con ella, porque me sentía tan incómodo en mi espíritu que yo no sabía qué significaba esto. Me sentía como los judíos en Hechos 2, cuando los apóstoles le dicen que mataron al Mesías y ellos dicen, hermano, ¿qué hacemos? ¿Qué significa esto? Así me sentía yo. ¿Qué significa esto? Esto es los primeros cristianos, esto es lo que creían. ¿Quién soy yo para creerme que interpreto la Biblia mejor que las personas que estaban ahí con los apóstoles, que fueron enseñados por ellos? ¿Por qué yo pensaría que mi interpretación está correcta y la de ellos incorrecto? Ahí yo llegué a ese ¿Cuál fueron esas cosas que nos puedes compartir? O sea, sí, primero, por claro. supuesto, viste el tema del bautismo, que los primeros cristianos
creían que salvaba, ¿no? ¿Y cuál de las otras cosas? Porque obviamente yo las sé, porque yo he estudiado los padres de la iglesia, ¿no? Pero, ¿qué viste que dijiste, wow, esto yo lo he visto en otro lado? O sea, ¿qué está pasando acá? Ahí empezamos con la Eucaristía y la presencia real de Cristo en la Eucaristía. El bautismo y la regeneración. Que creían en la sagrada tradición, que no todo había sido escrito. Que creían en la jerarquía de la iglesia. Y estas cosas, y más que no me vienen a la mente todas ahora, pero por lo menos ese Sí. paso primordial que di, esas fueron las que empezaron Ah, la especialmente, Eucaristía es principal. esa fue la principal, eso es lo que iba a decir, esa fue la principal. Porque yo dije, ¿cómo es que estas personas creen esto que yo vengo rechazando tan fuertemente? Y Porque hasta se burlan, porque hay muchos protestantes que se burlan de la Eucaristía, que si la oblea, que si la galleta. sí, hermano, y yo pues como protestante no estaba tan envuelto en la apologética o en las cosas contra los católicos, ni nada de eso, pero sí estaba en contra de las doctrinas. Y yo mismo, Claro. yo estaba en contra de que eso pudiese ser el cuerpo real de Cristo, porque eso es idolatría, porque Dios no puede estar en un pan, es mi ignorancia. Y como tú mismo dijiste, la misericordia de Dios es grande, porque yo blasfemé en contra de él. Eh, Dije miles de cosas en contra de él mismo y de su iglesia. Y como quiera, él tuvo la misericordia de traerme de vuelta a él de manera plena. Y pues, esas fueron parte de las doctrinas. Y entonces me metí más en los padres apostólicos y en los padres de la iglesia. Disculpa que te interrumpa. Mientras Entiendo. hacías ese estudio, ¿seguías asistiendo a la iglesia protestante? ¿Hablabas con el pastor? ¿Hablabas con este otro señor que considerabas tu papá espiritual? Sí, seguía yendo a la iglesia, igual de constante que antes, seguía yendo a los estudios bíblicos que hacía mi mentor semanalmente, pero cada vez que iba, más me incomodaba y más me ponía en contra de lo que decía. Y veía que estaba enseñando algo que más me revolcaba el espíritu. Y Sí. pues en este entonces, ya yo voy cogiendo un poquito de, pues, podemos decir, conciencia. Y yo dije, mi iglesia no enseña esto, no conozco iglesia protestante que enseñe esto. Yo solo conozco una iglesia que enseña estas cosas. Y ahí me vieron todos los flashbacks de las cosas que yo conocía desde chiquito, que aunque no las entendía, sabía lo que enseñaban. Y me hizo clic. La Iglesia Católica enseña esto todavía. Pero no puede ser. Tuvieron que haberse desviado o algo así. Ahí tiene que haber una explicación para esto. Yo estaba en negación. Y le envío un mensaje al hermano mío, al amigo mío. Le digo, brother, estoy encontrando cosas que no me gustan. Pero a lo mejor son para bien. Le dije. Vamos a tener un estudio, pero solamente tú y yo, no quiero que esté más nadie, porque normalmente había, o sea, yo solamente quería tener una conversación con él, ver lo que él pensaba. Le voy presentando estas cosas. Yo ni le dije de dónde venían, simplemente se las voy presentando como que era lo que enseñaba la iglesia del primer siglo, y dije, ¿qué te parece esto? Y me dice, bueno, lo que enseña la iglesia católica. Y yo le empecé, y yo esa misma información se la iba presentando a mi esposa, que era mi prometida, poquito a poco, porque yo no quería tirarle las cosas como ya yo la había contado casi todo, por lo menos en cuestión a esas doctrinas, pero yo no creía que si lo hacía así, ella lo iba a ser receptiva. So, yo le iba presentando, mira, encontré esto, ¿y qué tú crees de eso? Y así fuimos ese proceso. Y hermano, pues llegó un momento que yo dije, ya, ¿qué hago? Por qué sigo negándolo? Lo estoy viendo plenamente que esto es lo que enseña la Iglesia Católica, los que enseñaban los primeros cristianos y creían los primeros cristianos. ¿Quién soy yo para irme en contra de lo que enseñaron los estudiantes de los apóstoles, como San Ignacio, como Policarp? Y se me olvidan los nombres en español porque yo me lo estudio en inglés, pero yo me sentía ya que pues tenía que tomar una decisión. Y ya, pues, todavía en este entonces estaba viendo iglesia protestante porque estaba con mi prometida y pues ella no estaba ahí todavía. Eso que yo estaba cogiendo lo suave también con ella. Porque entonces yo un momento que dije, mira, busca estas cosas, yo creo que tú busques estas cosas por tu propio, porque nadie aprende por cuenta de otro. Claro. Busca estas cosas. Y llegó un momento que nosotros nos sentimos tan conviccionados de las cosas que antes de la iglesia,
antes del servicio de la iglesia protestante, un día hicimos una confesión mutuamente para poder comulgar, porque sí hacían la comunión, pero en verdad lo que daban era una galletita y Sí. jugo de... y pues yo dije, es que esto lo hacían antes, en los primeros siglos, tenemos que hacerlo. Eso nos confesamos mutuamente, ella a mí y yo a ella, para ir al servicio. So que ya estábamos como que aceptando las cosas, pero no queríamos dar el paso completo. Discúlpame. Y entonces, eso duró, para mí personalmente, duró como unos 2 meses, esa travesía. Pero ya llegó un momento que yo dije, ya. De hecho, la esposa del amigo mío que te dije, me dijo, sí, en una llamada que estábamos, que me conviccionó mucho, me dijo, si tú crees estas cosas y tú estás conviccionado de que esto es así, ¿por qué no das el paso? ¿No estás yéndote en contra de lo que Dios te está mostrando? Y eso me conviccionó mucho. Eso fue un viernes. Yo el sábado fui a hablar con mi mentor para dejarle saber, por el respeto, fui a hablar con él, para decirle, mira, ¿Qué esto le fue dijiste al principio? O sea, ¿cómo lo atajaste? Mire, yo le dije, ese mismo día yo le escribí, le dije, mira, podemos hablar, quiero decirte algo. Él me dice, sí, sí, ve conmigo a comprar unas cosas, tengo que comprar unas cosas, y yo me fui con él y él estaba guiando. Y de vuelta, yo le empiezo a decir, yo creo que lo que me acuerdo, que lo primero que le dije es, mira, tú alguna vez has estudiado lo que creían la iglesia de los primeros siglos. Ah, no, no, que a mí no me gusta salirme la Biblia, que eso es confusión. Sí, pero yo estaba buscando esto y le empecé a contar las cosas que encontré. Y le empecé a contar del movimiento protestante, porque yo tampoco sabía mucho, pero me metí también en lo que hizo Martín Lutero y esas cosas, y le empecé a contar las cosas del movimiento protestante. Y la conversación inicial fue conversacional, normal. Él sí se puso fuerte en ciertos momentos, pero yo también tengo un carácter que si tengo una convicción, la defiendo. So que tuvimos una conversación. No fue falta de respeto ni nada, simplemente una conversación. Pero la razón por la que yo creo que él actuó así es porque él no creía que yo estaba serio con estas cosas. Entonces, ya yo le había dicho a mi prometida en ese momento, mi esposa ahora, que íbamos a la iglesia católica ese mismo domingo. Por eso fue que yo hablé con él. Yo le dije ese sábado a él, que me encontraba aceptando estas doctrinas, pero no le dije que iba a ir a la iglesia católica. No creo que él me tomó serio. Cuando mi prometida llegó conmigo, ya ahí cambian las cosas. Ya semanas después, creo una semana después, ella le cuenta, ahí es que se ponen las cosas difíciles con ella. Me imagino que ella le dio toda la historia, yo no voy a entrar en su historia como tal, pero tan fuerte de igual de fuerte que fue eso para ella, fue para mí, porque yo sufro lo que ella sufre. Obviamente ella lo sufrió primera persona, pero a mí me afectó que la trataran así. Hablaron muchas cosas de mí, que hasta el día de hoy ni me acuerdo, pero fine. También tuve que ir ese mismo domingo, fui a hablar con mi pastor, porque yo soy una persona así que me gusta dejar las cosas claras, no me gusta, y pues sentí la responsabilidad de hacer eso. Y fui a hablar con mi pastor, la conversación fue con mi pastor y otro anciano de la iglesia, y fue una conversación muy difícil, de verdad que sí, fue una conversación muy difícil. Y pues la tuve y defendí mis puntos, porque ellos también estaban como que te ¿Pero está yendo. por qué fue difícil? O sea, obviamente por la situación, ¿no? Pero cómo lo tomaron Pues o mira, de qué lado se puso más difícil. sí, pues ellos no se pusieron de ninguna manera irrespetuosos ni de ninguna manera, simplemente que uno tenía sentimientos encontrados porque llevaba mucho con estas personas y las quería mucho, hasta el día de hoy las quiero mucho. Dos, básicamente una despedida. Y tres, que estoy fresquecito en esto del catolicismo. No tengo la sabiduría para defender, pero siento que tengo que defender por lo menos para que ellos sepan que yo no estoy confundido. Eso que me sentí con esa responsabilidad. Y fui preparado para eso. Y Sí. de hecho, mi conversación inicial con ellos me defendí de una manera que ni me lo explico. Y ellos no me podían contestar ciertas cosas. Y hasta el día de hoy yo me digo, ¿cómo yo hice eso si no sabía casi nada? Ahora mismo, si tengo esas conversaciones con ellos, pues le puedo dar mucho Claro. más de evidencia y eso. Pero en ese momento me defendí de una manera y pues lo difícil fue pues que obviamente ellos te están viendo como que te está yendo de la fe, está siendo apóstata, y te lo dicen y está yéndote confundido con el enemigo y esto. Y esas cosas como cristiano no le duele porque uno a veces pues se pone a pensar en esas cosas, pero yo no estaba confundido y yo no tenía ninguna duda de que esto es lo que yo quería hacer. Mi mente
estaba en el verso de Pablo que dice, ¿estoy yo tratando de agradar a Dios o a los hombres? No es a los hombres, pero a Dios. Porque esto me trajo mucha controversia con muchas personas. Ellos seguían llamándome y escribiéndome, mira, no hagas esto, no sabes lo que estás haciendo, estás confundido. Por allá decían que este nunca tuvo una relación con Cristo, este está confundiendo a esta. Miles de cosas, miles de acusaciones que yo no sé cómo pueden saber, porque no sé si yo en mi corazón, pero esto fue lo que pasó con eso, con ese proceso. Muy difícil, lloré, de rodillas lloré, porque no solamente por la transición, sino porque sentía que estaba perdiendo una comunidad completa. Me sentía un náufrago en ese momento, no tenía una comunidad en el catolicismo, no tenía una comunidad en el protestantismo ya, estaba flotando, flotando. Me sentí, de verdad que yo siempre describo esto como se debió haber sentido Pablo cuando pasa del judaísmo al cristianismo, básicamente que pierde a todos los fariseos y a las amistades de él porque aceptó a Cristo, pero literalmente estaba matando a los cristianos, o que los cristianos tampoco lo querían, o que él se estaba en un estado náufrago. Así me sentí yo al principio, pero nunca dudando. Y por ejemplo, ya con esa decisión que tenías, por supuesto, ya tomada y con todo lo que se vino, ¿cómo fue ese primer paso de acercamiento? O sea, porque pues sí, yo puedo ir a la iglesia como protestante o con duda, pero realmente no sé lo que está pasando, o sea, qué es la misa, qué es lo que están celebrando, aunque leí un poco sobre la Eucaristía, realmente es como lo están celebrando los católicos, como lo celebraban en el primer siglo. ¿Cómo hablo con un sacerdote? ¿Cómo es el tema de la confesión? O sea, ¿cómo empezaste a resolver todo ese poco de dudas que me imagino lo tenías? La Virgen María. Tenía muchas dudas y muchas preguntas. Y cada vez que encontraba una contestación, más preguntas todavía. Lo primero que yo hice fue, la primera vez que yo fui a la iglesia católica, de vuelta a la iglesia católica, hablé con un sacerdote que había ahí y le dije que si me podía confesar. Eso fue lo primero que hice, si me podía confesar para poder participar en la Eucaristía. Me preguntaron que si yo tenía los sacramentos y dije que sí, que yo sí me podía confesar. Le conté lo de mi esposa, ella obviamente como no tienen los sacramentos con la iglesia católica, pues era diferente la situación para ella. Yo fui a confesarme lo antes posible. Obviamente ese día no pude comulgar ni nada, no fui, solamente fui a la misa y como tú dijiste, no entendí nada. Porque de chiquito me acuerdo que decíamos estas cosas y repetíamos estas cosas y de hecho me acordaba de las cosas que tenía que repetir en cierta manera, pero no, pero vacíamente, no tenía la fundación de qué significa cada cosa. Pero hermano, yo soy una persona que tengo que sacarle una contestación a las preguntas, tengo que buscarlas. Que salí de la misa y fue a estudiar más. Y toda la semana estaba estudiando, y estudiando la iglesia, estudiando la historia, estudiando la Biblia con la historia y con la iglesia, y todo esto. Y en cuestión de, y también lo hacía esto por dos razones. Uno, porque mi prometida estaba conmigo, mi esposa estaba conmigo y yo quería responderle todas las preguntas que ella tuviera para que no tuviese duda. Y dos, porque sabía que estaban nuestras amistades pasadas protestantes que iban a atacar siempre. Yo quería estar ready siempre, quería estar ready para contestarle. Y se le decía algo a mi esposa, yo quería estar ready para contestarle. Y quería estar, me empapé tanto de información para defenderla y defenderme a mí y defender a la iglesia. Y en ese transcurso, pues cogí mucha información muy, muy rápido y se la compartía con mi esposa. Y pues así pude entender las cosas bastante rápido. Ahora, ya como católico, ¿ok? Ya estás dentro de la iglesia y ya estás convencido de que es la iglesia que Cristo fundó. Estas personas que dices tú de tu comunidad, porque es lo que yo siempre digo, ¿no? Y es allí donde yo siempre recalco la característica de una secta, porque generalmente pasa que mientras estás en una iglesia protestante o eres testigo de Jehová, pues todos son como muy unidos, ¿no? Se ayudan, hermanito para acá, aleluya, ven para acá y vamos a rezar y vamos a hacer células y vamos a hacer asados y todo es como así como dices tú, pues una comunidad cristiana. Ahora, cuando se aparta un miembro de esa comunidad, pues en vez de si creen, por ejemplo, que está equivocado o que el enemigo lo está seduciendo,
es cuando deberían apoyarlo más, ¿no? Y deberían orar más y deberían estar tranquilos, pero pasa lo contrario. Mira que tu esposa, pues inclusive la botaron de la casa de donde ella vivía con esas personas que consideraban sus padres, que eran muy amigos y muy buenos, ¿no? ¿Te pasó algo similar? O sea, las personas te dieron la espalda, las personas ya no te saludaban o ya no te frecuentaban como antes. Sí, bueno, primordialmente se me estaba cortando. ¿Me escuchas bien? Sí, ¿Me escuchas ahí bien? Ok, sí, te escucho. primordialmente ellos cortaron contacto completo con nosotros. Wow. Ya obviamente votaron a mi esposa de la casa, no volvieron a hablar, no volvieron a tener ningún tipo de comunicación, por lo menos sus mentores. Yo personalmente le envié un mensaje final a ellos donde les dije, mira, yo no tengo nada en contra de ustedes. Yo los amo y los perdono por lo que han hecho y por el sufrimiento que le han causado a Marieli. No tienen que contestarle a esto. Y ahí lo dejé. Y borré el grupo y dejé eso ahí. Ahí nunca contestaron. Bueno, no sé si contestaron porque me salí de ese grupo. Con los de mi iglesia, ellos por cierto tiempo seguían tratando de buscarme para que yo volviera y que yo volviera. Y cuando se dieron cuenta ya que no iba a volver, pues ya básicamente lo que pues, rompieron conexión. Lo único es que me enviaban versos de vez en cuando. Por ejemplo, me enviaban segundo de Timoteo 2. Segundo de Timoteo 2 es donde dice que Jesús es el único mediador. Bueno, primero de Timoteo 2 se me olvidó. Y me lo enviaban como si yo no lo tenía en mi Biblia y me decía, ¿qué creen de esto? Yo se lo explicaba bien y después entrábamos en debate. Pero fuera de ahí, ya no había conexión. Ya es como que me trataban como no cristiano, en sus ojos ya no era un cristiano, ya yo era apóstata, ya yo soy fuera de la familia. Sí, eso es lo triste, ¿no? Que ocurre lamentablemente y como digo, pues es una secta, son sectas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo amigos que lamentablemente nacieron en una cuna católica, así como yo, en un hogar católico, y por una mala formación, obviamente, terminaron en cultos protestantes. Y pues yo lo trato igual, o sea, sí, en algún momento, pues si me mandan algo, pues llegamos a debatir o algo, pero normal, pues yo no lo saco de mi círculo, más bien pues estoy siempre en oración por ellos para Claro. que pues vuelquen su mirada a Dios y en su iglesia verdadera y si Uh-huh. lo aman como dicen que lo aman, pues que estudien así como lo hiciste tú, ¿no? Porque hay una frase que yo siempre digo, Robert, no sé si la has escuchado, que dice católico ignorante, futuro protestante. Ajá. Entonces, las iglesias protestantes, si tú haces una encuesta, el 99% te va a decir, yo era católico, yo era católico, yo era católico, Uh-huh. obviamente entre comillas, ¿no? Porque si eres católico de verdad, jamás te vas a apartar. Uh-huh. Ahora, existe otra frase que es protestante instruido se hace católico, o sea, porque es que no existe razón, no existe, a menos que ya tengas el corazón tan duro que seas tan terco y no lo quieras aceptar, pero no hay Uh-huh. razón de que tú leas los padres de la iglesia, así como hiciste tú, No hay y no manera, te hagas católico, o sea, es imposible. no hay manera, no hay manera. Y el que lo hace, como tú dices, tiene que buscarle 50 patas al gato, decir que estas personas no eran fieles a Jesús, decir que la iglesia se corrupcionó literalmente después que los apóstoles se murieron, cerca de pensar como piensan los testigos de Jehová, que dicen que la iglesia estaba corrupcionada desde el principio, desde el punto que el último apóstol murió hasta que vino aquel con la revelación. Tienes que llegar a extremos para poder mantenerte en una rama protestante. Después de leer los documentos del primer siglo, segundo siglo. Y hay otra categoría de personas protestantes que no quieren ir allí. Dicen que no, que la Biblia, no debemos salir de la Biblia porque eso causa confusión. Eso me decían a mí. Eso me decía mi mentor que yo tenía. No te salgas de la Biblia, no busques nada, solamente la Biblia, solamente la Biblia. Pero, pero cuando yo llegaba a una conclusión incorrecta de la Biblia, yo la estaba leyendo mal. No te salgas de la Biblia mientras tanto estés de acuerdo con mi interpretación de la Biblia. Cuando inclusive la misma Biblia dice
porque la misma Biblia dice que no todo está en la Biblia, o sea, la misma Biblia lo dice. Entonces, eso por allí es como una gran incoherencia. Y la otra gran incoherencia, no sé si lo están viendo ahorita, hermanos protestantes, pero la otra gran incoherencia, pues cuando dicen la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, y yo les digo, ok, la Biblia es palabra de Dios, no aceptas la tradición, que eso está mal. Ahora te digo algo, aceptas la Biblia como la única fuente de la revelación, pero resulta que la iglesia y los miembros de esa iglesia que dijeron que esa Biblia y que esos libros eran palabra de Dios, fue un papa con sus obispos en un concilio, que fue que cerraron el canon y dijeron, mira, estos libros van a conformar la Biblia. Entonces, ¿cómo vas a creer en un libro que aprobó un papa y sus obispos? ¿No? O sea, ¿me entiendes? Por la autoridad que les dio Dios. Sí. Entonces, es ahí un poquito la incoherencia de los protestantes. Sí, quieren negar la autoridad infalible de la iglesia, pero en esto no se dan cuenta que están negando que, o uno, tienes que aceptar que estas personas fueron falibles y podían errar, y que tu Biblia tiene libros que a lo mejor no van ahí o que le faltan, o tienes que aceptar que aunque sea una vez, la iglesia fue infalible. Y si la iglesia fue infalible, por ejemplo, en este momento, cuando canonizaron la Biblia, se hizo oficial en los 1400, pero ya lo canonizaron en el cuarto siglo. En este momento que se canonizó la Biblia, si aceptas esa doctrina de la Iglesia Católica y dices que sí, que el Espíritu Santo los pudo haber guiado para eso, ¿por qué niegan las otras que se hicieron en ese mismo siglo? Niegan la autoridad de la Iglesia que te dio la Biblia, y con esa Biblia que te dieron ellos, quieres decir que ellos no tienen autoridad o no tienen autoridad infalible. Es una contradicción, y no es incluso cuando dicen el tema, o sea, porque, a ver, como los protestantes, y lo digo con mucho cariño, si hay hermanos protestantes por allí, no se ponen de acuerdo, ¿ok? Unos, por ejemplo, te van a lanzar la leyenda negra de que la iglesia la fundó Constantino. Ajá. Pero cuando le muestran los documentos que antes de que naciera inclusive Constantino, ya la iglesia cristiana constituida, jerárquica, antes de que Constantino naciera, ya esa iglesia se le denominaba católica, o sea, ya estaba establecida por una jerarquía, ¿no? Uh-huh. Constantino lo que hizo fue pues legalizar la religión y ya detener la persecución cristiana. Ahora, cuando ya les muestras esos documentos o esos argumentos, entonces ya por ahí no te pueden decir el tema de que la fundó Constantino, y vienen y te dicen, pues sí es la iglesia originaria cristiana, pero luego se paganizó o luego se desvió en el camino. Entonces, si dices eso, ojo, con esto no estoy diciendo que no es imperfecta, porque el único perfecto es Cristo, y es santa porque Cristo es santo, no por los hombres que somos pecadores. ¿Ok? Ahora, si tú vienes con ese argumento que la iglesia se corrompió luego, como muchos dicen, entonces estarías desconociendo la misma palabra de Cristo cuando dice que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella, o sea, que nada va a poder destruir a la iglesia. Así los propios miembros que durante toda la historia han existido, inclusive malos papas, malos sacerdotes, malos obispos, nada de eso va a destruir la iglesia, y por supuesto nada cambia el magisterio de la iglesia. Entonces, ese tipo de argumentos, ¿tú en algún momento lo tuviste con tus amigos o con los pastores? ¿Y qué te respondían? Pues hasta el día de hoy los tengo. Hasta el día de hoy he tomado la tarea de defender la iglesia y su doctrina. En ese momento, pues, no estaba tan profundo en ella, pero para añadir a lo que tú acabas de decir, sí, dicen que la iglesia sí es verdad que empezó bien, pero se corrupcionó. No hay un ejemplo en la historia de la iglesia, del cristianismo, que una herejía se haya metido en la iglesia sin que se sepa quién fue que la metió y cuándo se metió. Pero entonces les pregunto, ¿cuándo fue que se corrupcionó y quién lo hizo? No te saben decir. Es una herejía que nadie sabe de dónde salió y se metió sin que nadie se diera cuenta. Pero esto es tan poco posible cuando en el segundo siglo, el primer siglo, los cristianos estaban tan en fuego por preservar las doctrinas que no había
herejía que se metiera a la iglesia sin que ellos la defendieran la iglesia de la herejía. So, que en ese argumento te están apelando a algo que no existe, que nunca se ha sido documentado por la iglesia, que no hay ningún tipo de evidencia de esto. Y pues yo me enfoqué, mi argumento cuando estaba hablando con mi comunidad y esos protestantes, se enfocaban en que por qué yo voy a confiar en mi interpretación sobre la de los que estaban ahí en ese momento, en esa cultura, más cercano a los apóstoles. ¿Por qué? Porque yo no tenía ni que irme a ningún otro lado, simplemente a que por qué, si estas personas fueron enseñadas por los mismos apóstoles, si Juan enseñó a esta persona, por ejemplo, a San Ignacio, ¿por qué tú te vas en contra de lo que él creía sobre, por ejemplo, la Eucaristía? ¿Quién dice y qué te hace pensar a ti que tú estás correcto y él no? ¿Qué tipo de orgullo es eso? El decir eso es muy arrogante y eso es lo que yo tuve que entender, que yo estaba siendo orgulloso, arrogante y me estaba exaltando creyéndome que yo me las sabía todas. Y esto no es obviamente ningún tipo de insulto para cualquier protestante que esté viendo, sino llamándote a una conciencia más alta, a reflexionar y examinar que si tú piensas que tu interpretación es la correcta, tienes que decirme por qué y cuál es la evidencia de que tú, lo que tú interpretas era lo que interpretaban los cristianos de los primeros siglos. Vas a darte cuenta que no lo creían y que no lo interpretaban de esta manera. Y si te vas en contra de lo que ellos creían, pues tienes un problema mayor. So, ahí fue donde yo empecé a partir. Y cuando, por ejemplo, ya que tú ya tenías toda esa convicción y ya tenías todo eso súper claro, ¿en qué momento, pues tu esposa, en ese momento tu prometida, ya los dos deciden, ya, mira, vamos a ser católicos y nos vamos a casar por la iglesia y vamos a hacer todo como Dios quiere que lo hagamos? Pero creo que te me cortaste. ¿Cuál fue la pregunta? Por ejemplo, ya tú con tu convicción de católico, ¿cómo decides ya casarte por la iglesia, tener una familia católica, ¿sabes? Entender Sí. de que las cosas hay que hacerlas como Dios manda? Sí, nosotros ya estábamos pensando en casarnos, de hecho, antes de hacernos católicos. Yo no me acuerdo si nos comprometimos primero o si nos convertimos primero, no me acuerdo de verdad, pero estábamos en el proceso. So, cuando ya entramos a la iglesia y ya empezamos a aceptar todas las doctrinas católicas, pues yo reconocía que el matrimonio era un sacramento. Ya yo me acordaba de esto de pequeño. Y pues como con todas las otras cosas, pues me puse a buscar qué tengo que hacer para casarme por la iglesia. Hablé con el sacerdote y eso. Y pues pues nosotros inicialmente nos íbamos a casar simplemente por lo civil, pensábamos que eso estaba bien. Claro. Pero entonces después que vimos lo que enseña la iglesia, decidimos que no nos íbamos a casar por lo civil, sin casarnos por la iglesia porque estábamos yendo en contra de lo que enseña la iglesia, eso es que nos íbamos simplemente a casar por la iglesia. Y pues aunque este proceso también fue un poquito frustrante porque nosotros venimos del círculo protestante donde si te quieres casar, te casas mañana. El proceso para el matrimonio católico es un poquito más riguroso. Eso nos frustró mucho al principio, pero todavía estábamos con la convicción que la iglesia sabe lo que hace. Sabemos, tienen estas reglas por alguna razón, vamos a seguirlas. Frustrados, pero siguiéndolas. Y después nos fue iluminando y fuimos cogiendo confianza y entendiendo que por qué son las reglas como son en cuestión al matrimonio. Y pues pacientemente esperamos hasta que se nos dio el día del matrimonio, hace poco, hace 2 semanas. Qué bendición, qué bendición. Ya para ir finalizando, Robert, esta transmisión y ya luego va a quedar grabada y seguramente la van a ver muchas personas y van a entrar a escribir en los comentarios, algunos te van a felicitar, como ya lo están haciendo algunos ahorita, y luego, por supuesto, vas a conseguir protestantes que te van a decir eso que tú me acabas de comentar, nunca tuvo un encuentro con Cristo, el perro volvió a su vómito, nunca fue cristiano, ya me sé de memoria lo que normalmente dice. ¿Qué tú le responderías a esas personas? Mira, yo lo que le respondo a personas que dicen que hacen esos tipos de acusaciones, siempre los invito a la reflexión propia. Uno, ¿qué te hace pensar
que tú estás correcto en esta situación y qué te da la certeza de esto? Empieza con la humildad. Entiende que eres sujeto al error. Y de ahí parte. ¿Por qué usas tu propia interpretación en el siglo XXI, 2000 años después de los apóstoles, y dices que es la interpretación correcta? ¿Por qué crees eso? Si de verdad estás buscando la verdad completa, si estás buscando la iglesia que Jesús fundó, tienes que ir a la iglesia del primer siglo, la iglesia que fue enseñada por los apóstoles y que esos apóstoles le dieron esa enseñanza a esos estudiantes y la siguieron pasando, porque estamos buscando una línea a Jesús. No estamos buscando una línea ni a la Biblia, podemos decir. Estamos buscando la Biblia a Jesús porque de ahí sale todo. Si estamos buscando la línea a Jesús, tenemos que ir por parte. Pueden hacer miles de acusaciones, pero en tu propia casa, antes de acostarte, tienes que preguntarte, ¿estoy siguiendo a Jesús de la mejor manera, sí o no? Y para saber eso, tienes que en humildad preguntarte por qué. Exhorto, busquen la primera iglesia del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, y dense cuenta de lo que enseñan. Y pídanle al Señor que les muestre dónde están erróneos y que les muestre la verdad en plenitud. Qué bueno, querido hermano. De verdad que, Robert, por aquí pues he visto muchos mensajes donde las personas pues te están felicitando y te están animando pues a continuar, por supuesto, en la verdad. También, por supuesto, agradezco a tu esposa que compartió su testimonio, que también me pasó el contacto para que más personas conozcan sobre esto, ¿no? Que como muchos protestantes se están haciendo católicos por buscar la verdad. Si tú amas de verdad a Dios, si tú realmente amas a Dios, no te quedes solamente con lo poco, sino abarca todo. Y si tú quieres absolutamente todo, debes profundizar no solamente con lo que te diga el pastor, sino ve más allá. Y yo siempre le digo a la gente, ni siquiera te quedes con lo que ves acá, solamente que con lo que viste acá sea una curiosidad. Déjame ver quién es ese Policarpo, déjame ver quién es ese San Ignacio de Antioquía, déjame ver quiénes son esos padres de la iglesia, qué hacían, qué creían, cómo celebraban su culto, celebraban misa o no, cómo hacían. Existían los pentecostales, los testigos de Jehová, los mormones, la iglesia de Cristo, la luz del mundo y tantas miles de sectas protestantes que existen. Eso existía en los primeros siglos. Todo eso pues tienen que preguntárselo y pues de verdad que agradezco que hayas compartido tu testimonio con nosotros, queridos hermanos. Y bueno, nada, que el Señor lo siga bendiciendo en esta nueva etapa de su matrimonio. Y acá pues cuentan con un hermano, cualquier cosa estamos completamente a la orden. Les pido mucha oración por Robert para que se mantenga firme en la fe, por su esposa también, por el Papa, por los sacerdotes y por toda la iglesia. Querido hermano, que estés muy bien, que el Señor te bendiga. Y a ustedes, hermanos, también no se olviden de darle like y compartir este video. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Dios los bendiga. Gracias, hermano.